En 2011, un grupo de albañiles que trabajaba en la reparación de un edificio se topó con una escena desconcertante. Dos congeladores grandes de los que salía un olor fuerte y nauseabundo. Al abrirlos, quedaron impactados con lo que encontraron dentro. Y lo más increíble era la autora de los hechos, una mujer de apariencia dulce y frágil que había logrado engañar a todos. Quédate hasta el final de este video para conocer la estremecedora historia de esta mujer que acabó con la vida de sus parejas de la manera más escalofriante imaginable. El caso de Estíbaliz Carranza. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Goitzargui Estíbaliz Carranza Zavala nació el 6 de septiembre de 1978 en Ciudad de México, siendo la hija mayor de Ángela Zavala, una mujer originaria de la provincia de Álava, en España, y de Armando Carranza, un reconocido psicólogo, periodista y escritor mexicano, quien se especializaba en temas relacionados con civilizaciones indígenas y fenómenos esotéricos. Desde pequeña, todos comenzaron a llamarla por su segundo nombre, Estíbaliz. Fue así como se hizo conocida a lo largo de su vida, y de esa manera nos referiremos a ella en este video. Poco se sabe sobre su infancia y adolescencia, pero lo que sí está claro es que cuando tenía apenas 5 años, se mudó junto a su familia a España, más precisamente a la ciudad de Barcelona. Allí creció acompañada por su hermano menor. Con el paso del tiempo, fue ella misma quien compartió algunos detalles de aquellos años. Dijo que su hogar estuvo marcado por un ambiente muy estricto, dominado por la figura de su padre. Según su relato, tanto ella como su hermano vivían bajo sus reglas, sin libertad para expresarse ni para ser ellos mismos. Él imponía cada decisión como si su palabra fuera ley. Incluso en su niñez fue maltratada físicamente, y desde entonces habría comenzado a desarrollar pensamientos oscuros hacia su padre. Después de terminar la secundaria, estudió economía en la Universidad de Barcelona a petición de su padre. Fue en esa etapa cuando comenzaron sus primeras relaciones sentimentales. El primer gran amor de su vida fue un compañero de clase con quien estuvo de novia durante 5 años, pero tras graduarse, él decidió terminar la relación de forma repentina. Aquel golpe emocional dejó a Estíbaliz profundamente afectada. Buscando un cambio de aire, decidió alejarse. Se mudó a Múnich, en Alemania, donde trabajó para un amigo de la familia cuidando niños y realizando tareas del hogar. A cambio, recibía alojamiento y manutención. Durante ese tiempo aprendió el idioma, y una vez que se sintió más segura, continuó su camino. Primero se trasladó a Baviera, y más tarde a Nuremberg, donde encontró empleo en una heladería. Fue en esta época cuando Estíbaliz conoció a Holger Holz, un hombre 14 años mayor que ella que trabajaba como vendedor de frigoríficos. Pocas semanas después de su primera cita, Holger le pidió matrimonio y se casaron en el año 2002. Tiempo después, la pareja se mudó a Berlín, ciudad natal del esposo. Allí, Estíbaliz consiguió trabajo como camarera y parecía estar comenzando una nueva etapa. Sin embargo, con el tiempo la relación entre la pareja empezó a mostrar señales de desgaste. Según se supo más adelante,
Holger, que al principio había sido un hombre atento, cariñoso y protector, comenzó a cambiar. Su comportamiento se volvió cada vez más agresivo y la maltrataba física, psicológica y económicamente. Aunque Estíbaliz pasó a vivir bajo una dinámica donde se sentía controlada y limitada en muchos aspectos de su vida, intentó mantener la armonía. Se mostraba afectuosa, amable y muy dispuesta a complacer a su pareja. Asumió un rol sumiso, evitando conflictos y tratando siempre de agradarle. En 2005, la pareja se mudó a Viena. Con el respaldo económico de Holger, Estíbaliz logró cumplir uno de sus sueños: abrir su propio negocio. Se trataba de una pequeña heladería ubicada en la planta baja del mismo edificio donde vivían. Para ponerla en marcha, su esposo le entregó una suma cercana a los $125,000. Sin embargo, apenas un año después, solicitaron el divorcio. A pesar de ello, Holger no abandonó la vivienda. En lugar de eso, comenzó a usar la deuda que Estíbaliz tenía con él para chantajearla y amenazarla con quitarle todo. Cada vez que ella intentaba liberarse, él recordaba aquella suma y ella se sentía atrapada, sin poder avanzar ni recuperar su independencia. Así fue hasta el 27 de abril de 2008, cuando toda la frustración acumulada terminó en un despiadado crimen que cambiaría la historia para siempre. Todo comenzó tras una fuerte discusión entre ambos. El tema, una vez más, fue el dinero que él le había prestado para abrir la heladería, y en medio de la pelea, él la insultó y acosó durante horas. Más tarde, mientras Holger se encontraba completamente desprevenido y concentrado frente a la computadora, jugando videojuegos, Estíbaliz tomó una pistola y le disparó por la espalda. Fueron 3 disparos, realizados desde apenas 20 centímetros de distancia, sin que el esposo tuviera oportunidad de reaccionar. 2 en la parte trasera de la cabeza y 1 en la sien. Después de cerciorarse que había acabado con la vida de su marido, Estíbaliz dejó el cuerpo en la silla. Allí permaneció durante varios días mientras ella buscaba una manera de manejar la situación sin ser descubierta. Al principio pensó en prenderle fuego, pero pronto se dio cuenta de que el humo sería demasiado evidente y temía que los vecinos notaran algo extraño. Entonces, tras varios intentos fallidos de encontrar una salida, tomó una decisión extrema y se las ingenió para deshacerse del cuerpo por partes. Estíbaliz fue hasta una ferretería y compró una motosierra. Incluso le pidió al encargado que le enseñara cómo usarla, argumentando que era para hacer algunos arreglos en casa. Después regresó al departamento, dividió el cuerpo, colocó las partes en bolsas plásticas, guardó la cabeza en un congelador y ocultó el resto dentro de varios recipientes. Lo que ocurrió después no está del todo claro. Existen distintas versiones sobre los pasos que dio con el cuerpo. Según algunos medios, necesitaba hacer espacio en el departamento para alojar a un nuevo compañero, y decidió trasladar todo al sótano de la heladería. Otras versiones sostuvieron que improvisó ese movimiento durante el otoño de ese mismo año, ante la posibilidad de mudarse a otra vivienda y con la intención de eliminar cualquier rastro que pudiera delatarla. Fuera cual fuera el motivo final, Estíbaliz terminó cubriendo con cemento cada uno de los recipientes donde había ocultado las partes del cuerpo, incluida la cabeza, que hasta entonces había estado en el congelador. Luego, con la ayuda de 2 conocidos que no tenían idea del contenido, trasladó los contenedores al sótano, cerró la puerta con un candado y siguió con su vida como si nada hubiese pasado. Su mente macabra elaboró una historia para justificar la ausencia de Holger. A quienes le preguntaban, les dijo que ella le había entregado $10,000 como adelanto para saldar parte de la deuda y que él había decidido marcharse a la India para unirse al grupo espiritual Hare Krishna. Nadie sospechó de ella. Después de todo,
El marido siempre había mostrado interés por las creencias hinduistas, y esa explicación terminó por convencer a todos y evitar que surgieran otras dudas. Tras eso, Estíbaliz tuvo varias relaciones sentimentales, y según algunos medios, era bastante conocida y admirada en su círculo de amistades de Viena, por lo sorprendente que era que cambiara de novio con mucha frecuencia. Sin embargo, 2 años después, la mujer, reconocida por su simpatía y apariencia, volvió a rehacer su vida sentimental. Esta vez fue junto a Manfred Hinterberger, un hombre vienés de 48 años a quien conoció por trabajo. Él era representante de máquinas para heladerías y solía visitarla con frecuencia. Manfred también invirtió una gran suma de dinero en la heladería, que no habría podido devolverle sin venderla. Pero según los cálculos, la relación armoniosa duró poco tiempo. De acuerdo con el relato posterior de la propia Estíbaliz, durante ese tiempo, Manfred le exigió someterse a varias cirugías estéticas, desde una intervención en la nariz hasta inyecciones de botox y silicona en los labios. También la presionaba para que hiciera ejercicio constantemente, incluso cuando ella ya pasaba turnos de hasta 12 horas en la heladería. A pesar de todos sus esfuerzos por agradarle, Manfred no cambió. Era un hombre infiel, y ella terminó descubriendo que tenía otras mujeres. Esto la hizo sentirse traicionada. A esa desilusión se sumó algo más. Él no quería tener hijos, un deseo que para Estíbaliz era muy importante. El 22 de noviembre de 2010, la historia volvió a repetirse. Una discusión, seguida de una fuerte rabieta, aunque esa vez no era el dinero lo que estaba en juego, sino los sentimientos. Manfred no quería formar una familia con ella, pero tampoco parecía dispuesto a dejarla ir. Estíbaliz se sintió atrapada en una relación que no le permitía avanzar. Esa noche, mientras él dormía profundamente, ella actuó. Repitió un patrón muy similar al del pasado. Tomó una escopeta y mientras Manfred descansaba, le quitó la vida con 4 disparos en la nuca. Aunque para esa segunda ocasión la mujer había perfeccionado la técnica y no quería repetir los errores del pasado, planificó cada detalle con más cuidado. Cubrió las paredes y el suelo de la vivienda con plásticos, buscando no dejar rastro alguno. Después, repitió el mismo procedimiento. Llevó el cuerpo al baño de su pequeña casa de los horrores, y allí, con ayuda de la misma sierra eléctrica, cortó el cuerpo en partes. Una vez más, trasladó todo al sótano, donde mezcló los restos con cemento junto a los de su exmarido Holger. Así, ambos quedaron ocultos en el mismo lugar, sin que nadie lo sospechara. Luego inventó una nueva historia. Esta vez, les dijo a todos que su pareja la había dejado para mudarse a Tailandia. Y así, Estíbaliz siguió adelante con su vida, como si nada hubiese pasado. No pasó mucho tiempo cuando la mujer, para entonces de 32 años, inició una nueva relación sentimental con un hombre llamado Roland R., de quien poco se supo. Sin embargo, la suerte no le duró mucho. Apenas unos meses después, el 6 de junio de 2011, todo cambió por completo. Ese día, un grupo de albañiles que trabajaba en la reparación de un edificio vecino necesitaba acceder al sótano de la heladería. Había una cañería rota que debía revisarse con urgencia, y los trabajos de fontanería no podían esperar. Uno de los albañiles descendió al sótano, pero se topó con una puerta cerrada con candado. Como necesitaba pasar para revisar las tuberías, pidió ayuda al vecino de la vivienda afectada. Sin imaginar lo que estaba a punto de descubrir, el hombre le pidió permiso para forzar la cerradura. Fue entonces cuando, por casualidad, se abrió la puerta al oscuro secreto que Estíbaliz había intentado ocultar durante un año. Una vez dentro del sótano,
los hombres se toparon con una escena desconcertante. Hallaron 2 rifles con mira telescópica, un bolso de mujer que contenía una pistola y una libreta con anotaciones escritas en español. Movidos por la curiosidad, abrieron los 2 congeladores grandes de los que salía un olor fuerte y nauseabundo, y descubrieron una bolsa de basura. Quedaron paralizados tras encontrar restos humanos en evidente estado de descomposición. Ante el impactante hallazgo, la policía fue alertada de inmediato. La escena quedó acordonada y comenzaron las primeras investigaciones. Los agentes interrogaron uno por uno a todos los vecinos del edificio, excepto a una, Estíbaliz, la dueña de la heladería de la planta baja, quien había desaparecido sin dejar rastro. Según el testimonio de un vecino, propietario de la peluquería ubicada justo al lado del local de ella, al día siguiente del hallazgo, la mujer acudió a su heladería como si nada. Mientras atendía, uno de los clientes comentó de forma casual lo ocurrido en el sótano, y la reacción de la mujer fue desconcertante. La expresión de horror fue extraña, diferente y estaba temblorosa. Parecía una persona distinta a la que habían conocido hasta entonces. Minutos después, dejó lo que estaba haciendo, salió del local, cruzó la calle, fue hasta la parada del autobús, hizo una llamada por teléfono y desapareció. Al día siguiente, la Fiscalía de Viena emitió una orden europea de detención en su contra. El descubrimiento en aquel sótano no solo sacudió al vecindario. El caso pronto se convirtió en noticia nacional. La escena era tan perturbadora que las autoridades y los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco. El hallazgo conmocionó a toda la sociedad austriaca y también generó impacto en México, país donde había nacido Estíbaliz, y en España, donde aún vivían sus padres. Nadie podía creer que aquella mujer, conocida por su simpatía y su sonrisa al servir helados, ocultara un pasado tan oscuro. Cercada por las autoridades y con su rostro ya en los noticieros, Estíbaliz decidió huir. Tomó un taxi y cruzó la frontera rumbo a Italia. En este país, en una estación de tren, un joven decidió ayudarla ya que la vio llorando. El muchacho, conmovido por su estado, le dio refugio en su casa sin saber quién era en realidad. Pero pronto empezó a sospechar cuando ella le contó que había tenido graves problemas y le pidió consultar diarios austríacos en Internet. El joven, alarmado por el extraño comportamiento, decidió investigar un poco y descubrió que era la misma de la foto difundida por los medios sobre la cual pesaba una orden de detención. De inmediato avisó a la policía. Incluso comentó que la mujer había hablado de la posibilidad de quitarse la vida. 3 días más tarde del hallazgo, la policía detuvo a Estíbaliz en una estación de trenes. La mujer no opuso resistencia y fue identificada inmediatamente gracias al pasaporte que indicaba su nacionalidad mexicana. Para los oficiales que la detuvieron, su apariencia amable y sumisa contrastaba con sus terribles actos, pero minutos después, cuando la interrogaron, mostró su lado más frío y confesó los crímenes. Fuentes policiales indicaron que se mostró tranquila durante todo el interrogatorio y que justificó lo que había hecho, asegurando que actuó motivada por problemas familiares, y denunció que había sido víctima de maltrato físico y psicológico por parte de los 2 hombres a los que les quitó la vida. El caso tomó un giro aún más dramático cuando la mujer declaró que estaba embarazada de quien era su pareja en ese momento. Tras el interrogatorio, fue llevada a un hospital, donde un chequeo médico confirmó que tenía 2 meses de gestación. Posteriormente fue trasladada a un centro penitenciario mientras se coordinaba su extradición a Austria. El 24 de junio, fue finalmente enviada de regreso y acusada formalmente por 2 cargos de homicidio. Tan pronto como salió a la luz que en el sótano de una heladería se habían encontrado 2 congeladores con restos humanos ocultos y la detención de la responsable,
La reacción de la prensa no se hizo esperar. La atención mediática fue inmediata y arrolladora, y los titulares no tardaron en invadir los diarios austriacos. La imagen de Estíbaliz, que contrastaba brutalmente con los detalles macabros del caso, solo alimentó el morbo y la fascinación del público. Su entorno más cercano comenzó a movilizarse. Ambos padres viajaron a Trieste para visitarla y acompañarla en ese momento tan complejo, pero no hubo mayores datos sobre ellos. A pesar de que las embajadas de México y España le ofrecieron ayuda, ella decidió armar su propia defensa legal con un equipo internacional. Un abogado alemán, uno austríaco y uno italiano. De hecho, la primera acción de sus abogados defensores fue declarar la ilegalidad de la confesión, argumentando que ésta se había realizado sin la presencia de un abogado. Luego, anunciaron que actuarían judicialmente contra algunos medios de comunicación austriacos por el trato que le habían dado al caso. Afirmaron que la cobertura mediática no solo era excesiva, sino que también atentaba contra el principio de presunción de inocencia. Argumentaron que el uso de apodos eran expresiones que contribuían a prejuzgarla públicamente y que se dijera que enterraba a sus amantes condicionaban la percepción hacia ella. Durante la investigación, se especuló sobre la posibilidad de que Estíbaliz hubiera contado con la ayuda de algún cómplice. Para algunos, era prácticamente imposible que una mujer de aspecto pequeño y menuda pudiera haber llevado a cabo por sí sola el arduo trabajo de cortar los cuerpos, encerrar algunas partes en bloques de cemento y deshacerse del resto. Sin embargo, a pesar de las dudas que esto generó, los investigadores confirmaron que actuó sola. Posteriormente, los expertos forenses que analizaron los restos confirmaron a través de exámenes a los huesos y la coincidencia de ADN que correspondían a Holger y Manfred. Mientras tanto, el estado de la escena hablaba de una preparación meticulosa. Los congeladores estaban sellados y los contenedores con cemento habían sido colocados con cuidado. Además, todo indicaba un conocimiento de técnicas para ocultar evidencias físicas y biológicas. El 11 de enero de 2012, mientras se encontraba en prisión preventiva, Estíbaliz fue trasladada desde el centro penitenciario a un hospital de Viena tras presentar las primeras contracciones. Durante la noche, dio a luz a su hijo, quien posteriormente fue entregado a su padre por las autoridades austriacas responsables de la protección de menores. Meses después, Roland y Estíbaliz se casaron en prisión. A principios de julio de 2012, un informe psiquiátrico determinó que Estíbaliz representaba un peligro significativo, pero que al momento de cometer los crímenes estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Los expertos le diagnosticaron varios trastornos de la personalidad, entre ellos narcisismo, dependencia e histrionismo, y advirtieron que existía un riesgo muy alto de que reincidiera. Estaban convencidos de que si quedaba en libertad, volvería a cometer otro crimen. Pese a haber sido diagnosticada con una serie de desórdenes del comportamiento, el peritaje psiquiátrico determinó que era imputable y criminalmente responsable de sus actos. Estíbaliz fue llevada ante los tribunales el 19 de noviembre de 2012. Allí, durante el primer día de juicio, nuevamente se declaró culpable de ambos crímenes. El relato de los hechos presentado por la fiscalía fue crudo. Según el abogado, Estíbaliz era una persona fría y manipuladora, que actuó motivada por el egoísmo y en algunos momentos por intereses económicos. Afirmó que ella era plenamente capaz de distinguir entre el bien y el mal. Finalmente solicitó su ingreso en un centro para delincuentes con trastornos mentales, teniendo en cuenta su peligrosidad y el diagnóstico psiquiátrico. Pero mientras la fiscalía y los psiquiatras que testificaron intentaban mostrarla como una criminal despiadada, sus abogados defensores se esforzaban por presentarla como una víctima.
La defensa centró su estrategia en los problemas psicológicos de Estíbaliz, considerándolos un pilar fundamental del juicio. Sus abogados argumentaron que se trataba de un caso claro de capacidad de culpa disminuida. Sostuvieron que ella padecía un trastorno severo que no había elegido sufrir. El abogado principal, conocido por haber representado previamente a otro criminal de alto perfil, negó que los crímenes hubieran sido cometidos a sangre fría. Desde su perspectiva, los hechos ocurrieron tras intensas y acaloradas discusiones, y subrayó el carácter irritable de uno de los hombres. Uno de los letrados que la defendió explicó que Estíbaliz siempre se había sentido atraída por hombres muy dominantes que solían ejercer un control constante sobre ella. Según su análisis, la acusada no fue capaz de poner fin a esas relaciones de otra manera. Ella podía comprender lo que hacía, pero no sabía cómo gestionar esa conciencia de forma adecuada, pues algo no funcionaba en su interior. Cuando llegó su turno de palabra, Estíbaliz balbuceó algunas frases entre sollozos. Admitió que lo que había hecho era repugnante, que intentaba recomponerse y asumir la culpa, y expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Holger y Manfred. Relató su vida como una sucesión de malas experiencias y constantes decepciones. Una infancia marcada por la precariedad económica, un padre autoritario, relaciones sentimentales fallidas y vínculos con hombres que, según dijo, la dominaban y humillaban. Contó que como consecuencia de estas relaciones, llegó un momento en el que se sintió asfixiada y sin salida. Reconoció que empezó a desarrollar fantasías violentas, pensamientos que jamás creyó que sería capaz de llevar a la práctica. Aseguró ser plenamente consciente del daño causado y de que existían miles de opciones mejores. Añadió que si alguna vez volvía a tener pensamientos similares, pediría ayuda de inmediato, ya que no quería volver a lastimar a nadie. Explicó que aunque en algún momento pensó en quitarse la vida como una forma de escapar de la culpa y el dolor, finalmente no tuvo el valor para hacerlo. Al ser interrogada sobre su aparente falta de remordimiento y su comportamiento frío durante los interrogatorios, trató de justificarlo afirmando que en ese periodo estaba tomando sedantes, que, según ella, le producían una especie de entumecimiento emocional, similar a los síntomas de un resfriado. Argumentó que eso afectaba su capacidad para reaccionar de forma más humana ante lo ocurrido. Además, señaló que nunca buscó despertar compasión en nadie, ni durante la investigación ni en el juicio. Aseguró que no pretendía presentarse como víctima y que su intención era asumir la responsabilidad sin recurrir al dramatismo. Durante el segundo día del juicio, la defensa intentó argumentar que Estíbaliz se encontraba bajo los efectos de alguna droga cuando acabó con la vida de los dos hombres y segmentó sus cuerpos. En concreto, fármacos legales recetados por su psiquiatra para tratar un estado de miedo constante que le provocaba taquicardias. Según la defensa, la mujer tomaba 5 medicamentos diferentes 3 veces al día, entre los que había antidepresivos y compuestos para luchar contra la esquizofrenia. Sin embargo, los investigadores del caso refutaron esta hipótesis de manera categórica. Afirmaron que al momento de huir, Estíbaliz no presentaba signos de haber consumido sustancias. Por el contrario, actuó con total lucidez. Regresó a la heladería, retiró sus pertenencias personales y también extrajo dinero de sus cuentas bancarias. Además, revelaron un patrón claro en la forma en que cometía los crímenes. En cada caso, disparaba una vez y luego hacía otros 3 disparos, hasta asegurarse de que las heridas ya no sangraban. El 22 de noviembre, tras 4 días de juicio, Estíbaliz fue declarada culpable de 2 crímenes cometidos con alevosía, maldad y de una manera que fue calificada como aterradora. Como resultado, fue condenada a cadena perpetua, y además se ordenó su internamiento en una prisión especial para criminales con desequilibrios mentales. Antes de que el jurado se retirara,
la mujer tomó la palabra por última vez. Con lágrimas en los ojos, expresó que no podía decir otra cosa más, que sentía haberles quitado la vida a Holger y Manfred. Aquel fue su último intento por mostrarse arrepentida. Posteriormente, sus abogados apelaron el veredicto, pero el tribunal desestimó la petición y confirmó la sentencia en marzo de 2013. La atención durante el proceso judicial fue enorme, pero una vez que Estíbaliz ingresó en prisión, el interés del público se duplicó hasta convertirla en una figura mediática. Poco después de su encarcelamiento, los medios de comunicación comenzaron a informar sobre su rutina diaria tras las rejas, y las historias sobre su fuga despertaron una fascinación particular en la prensa. Con el tiempo, se convirtió en una especie de marca y supo explotar con astucia el creciente interés por su vida y su historia. Publicó 2 libros que volvieron a estremecer a la opinión pública. Estíbaliz renunció a recibir ingresos por la publicación de los libros como muestra de respeto hacia las familias de sus víctimas. En lugar de beneficiarse económicamente, cedió los derechos de regalías a los familiares de ambos hombres. Pero no se conoció ninguna declaración pública por parte de ellos. El 19 de enero de 2017, en un hecho poco común, las autoridades de Austria transfirieron a Estíbaliz a una prisión para hombres. Hasta ese momento cumplía su condena de cadena perpetua en una cárcel de baja seguridad, pero debido a su peligrosidad y al diagnóstico de un trastorno grave, completo y multifacético de la personalidad, se tomó la decisión de trasladarla. Con el tiempo, la relación entre Estíbaliz y Roland comenzó a deteriorarse. Según declaraciones de él, debido a constantes disputas, especialmente relacionadas con el cuidado y la crianza de su hijo. Roland acusaba a los padres de Estíbaliz de consentir al niño en exceso, mientras que ella le reprochaba a él no brindar el apoyo financiero adecuado. Estas tensiones llevaron a que el contacto entre ambos se volviera cada vez más esporádico, y se mencionaron acusaciones graves por parte de ella, como la difusión de fotos íntimas y malos tratos hacia el niño. Finalmente, en agosto de 2018, se separaron definitivamente de manera amistosa. Después de esto, Estíbaliz mantuvo una relación sentimental con un recluso, con quien incluso estuvo comprometida. Intercambiaron anillos y luego ella planeó su boda. Sin embargo, esos planes se frustraron, cuando los funcionarios de la prisión encontraron cartas de amor, y el romance quedó al descubierto. Entonces el hombre fue trasladado a otra prisión y se interrumpió todo tipo de comunicación entre ellos. En alguna ocasión, la mujer habló de sus miedos más profundos: el temor a no recuperar nunca su libertad, el pánico a envejecer, a perder su belleza, y con ello, la atención mediática que había recibido. Reconoció que la angustiaba dejar de ser relevante, lo que revelaba un fuerte componente narcisista en su personalidad. Según sus declaraciones más recientes, sentía que había algo diferente dentro de ella, e insistía en que sus emociones eran completamente normales. Aseguraba experimentar sentimientos como cualquier otra persona, pero se lamentaba de que nadie parecía creerle, como si arrastrara una condena más allá de la legal, la de no poder ser vista como humana. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!